Muy buenos días a todos nuevamente por atender la convocatoria de este Comité de Finanzas. Hoy tenemos una sesión interesante con un tema no tanto mainstream en el tema financiero y económico, que usualmente son los tópicos que incorporamos, pero es algo que está presente en todas las empresas, son dinámicas que forman parte de nuestro diario vivir y siempre importante considerarlas para la toma de decisiones en los puestos en donde nos encontramos cada uno de todos. El tema de hoy es nuevas tecnologías y su impacto en servicios financieros. Ese es un tema que vamos a abordar con nuestro orador de hoy, Claudio Fiorello. Eh, Claudio es contador y administrador de empresas, Universidad de Buenos Aires. También tiene un MBA. Ha desarrollado temas financieros en Argentina y en toda Latinoamérica. Y ha formado parte de equipos de Top Four y ha tenido o involucrado con temas de negocios y estrategias digitales, blockchain y temas regulatorios. Ha sido orador de FELABAN, eh, eh, eventos regionales de FinTech como FinTech Americas y Summit de Innovación Financiera de Panamá. Ha sido jurado en temas de innovación para FELABAN y ha sido mentor de varios startups. Con Deloitte, en donde estuvo varios años, fue el creador del CFO Club, que es un espacio exclusivo para CFOs, en donde intercambian sus vivencias y sus retos. Sin más, Claudio, te damos la bienvenida. Gracias por tu espacio y en tu agenda global y desde el foro de finanzas de AmCham, muy animados en escuchar lo que nos tienes para compartir. Muchas gracias, Rogelio, y muchas gracias, Cham, también por la invitación. Ahí estoy empezando a compartir pantalla. Ustedes me indican cuando ya está visualizada, así comenzamos con todo gusto. Sí, ya lo podemos ver. Ok, perfecto. Bueno, la verdad es que la temática de hoy tiene que ver con un poco la transformación de la función financiera, como decía recién Rogelio, también a través de justamente el impacto que tienen las nuevas tecnologías, entendiendo la función financiera como la tradicional área de finanzas o la dirección financiera de cualquiera de las empresas o de las organizaciones en la que ustedes puedan estar trabajando. ¿Qué es lo que vamos a ver durante la conversación? Es un poco básicamente qué es lo que está sucediendo a nivel general, a nivel global, desde hace ya algunos años y que continúa sucediendo hoy día y va a seguir teniendo impacto en los años sucesivos. ¿Cuáles son esas tecnologías que producen la transformación? ¿Cuál es el impacto de esas tecnologías en la función financiera? ¿Qué ha ocurrido también con la pandemia, dado que se ha producido la crisis o una crisis como todos sabemos y como todos hemos vivido y estamos viviendo ya después de la pandemia con los efectos de la guerra y demás, y los cambios que esto trajo en básicamente los comportamientos de los consumidores? Un poco el efecto Big Tech, que tiene mucho que ver, aunque a priori parezca como algo desconectado, pero que hace a la situación, digamos, diaria de cada una de vuestras empresas, por más que no parezca. ¿Cuál es la importancia de los datos en toda esta transformación y en toda esta ola de nuevas tecnologías? Las tendencias que ocurrirán, digamos, en este próximo año y en años venideros, y un poco cómo iniciar, digamos, ese viaje de transformación o esos cambios que hoy día la función financiera requiere para poder enfrentar justamente el impacto de estas tecnologías. Y bueno, vamos a llegar seguramente a algunas conclusiones. A ver, ¿qué está sucediendo? Lo que está sucediendo ya desde hace varios años es algo que es bien conocido por todos nosotros, pero quizás en esta hoja la podemos ver de una manera mucho más dinámica, y tiene que ver con el camino de la evolución tecnológica.
¿Qué es esto? Hoy día hablarle a cualquiera de nosotros y a cualquiera de nuestras próximas generaciones sobre Internet no es nada disruptivo como lo fue cuando apareció, pero fue la base, si se quiere, o la piedra fundacional del cambio en la revolución primero y en la evolución tecnológica que hoy día está ocurriendo. Después vamos a ir un poco más adelante, pero si hablamos de Internet, hoy ya estamos viendo la entrada en algún momento no muy tardío en lo que es la web 3.0, ¿sí? O sea que es un Internet completamente diferente a la Internet que hoy nosotros o todos nosotros conocemos. Eso dio lugar a todo el mundo de las redes sociales, a todo el mundo de la comunicación, al mundo de la movilidad, de ahí al mundo de la nube, y junto con ello la posibilidad de almacenar una gran cantidad de datos y poder hacer analítica de esos datos. Eso fue lo que produjo en su momento la disrupción inicial y es lo que ahí se ve en la hoja como el primer camino, digamos, de líneas azules o de estaciones, si uno lo pudiera poner en un mapa como de un metro, distintas estaciones del metro. Después de eso aparecieron nuevas tecnologías, como la tecnología de 3D, las energías renovables, los sistemas cognitivos, la nanotecnología, y también comienza a haber una evolución de la Internet, donde ya no es la Internet simple y sencilla para redes sociales, sino también o buscadores, sino también para lo que es Internet de las cosas, y es lo que sigue en la curva ya de color verde. Pero eso no se quedó ahí, ni se va a quedar ahí. Eso sigue evolucionando, como muestran las flechas de izquierda a derecha, y vamos hacia nuevos paradigmas económicos, que es la curva reflejada en color violeta, a través o lo que va a producir a través de estos aceleradores y de la tecnología fundacional, escenarios mucho más disruptivos. Esos escenarios no han llegado todavía. Están bajo estudio, están bajo maduración. Por ejemplo, los autos o los vehículos no tripulados, las ciudades inteligentes, la salud conectada, la inteligencia artificial, es decir, una cantidad de cuestiones y como mencionaba al principio, la Internet 3.0, la web 3.0, que es una Internet completamente descentralizada. Casualmente comentaba al iniciar con los organizadores, estoy en este momento en Boston, en el MIT, cursando un congreso sobre estas temáticas de blockchain y de la web 3.0, y lo que se discute aquí es justamente eso, cómo descentralizar, cómo hacer que el mundo de alguna manera sea a través de la tecnología y de la evolución tecnológica más descentralizado, lo cual implica un escenario totalmente disruptivo al que nosotros conocemos hoy, y no solamente al que conocemos hoy, sino al que hemos dado, o en el que hemos estado trabajando, el paradigma en el que hemos estado trabajando por más de 30, 40, 50 o 100 años. Digo 30, 40 para tener un reflejo de mi edad al menos. Obviamente muchos de ustedes serán mucho más jóvenes, quizás no hayan conocido ni siquiera, digamos, la base fundacional de este paradigma. Esto es lo que está ocurriendo. Y lo que va a seguir ocurriendo con la evolución tecnológica es la llegada de la inteligencia artificial, pero ya de una manera madura. Hoy se habla de inteligencia artificial para la banca, se habla de inteligencia artificial, algo que ya venía con inteligencia artificial, como es, por ejemplo, toda la industria de aeronavegación, pero también inteligencia artificial para la industria de la energía, para la industria metalmecánica, para todo tipo de industria y para todo tipo de sector. Esa inteligencia artificial se basa principalmente en tres grandes componentes, que son la capacidad de cómputo, es decir, cuánta capacidad exista para poder procesar información, justamente esa gran cantidad de información, lo que tradicionalmente hemos conocido como el Big Data, y toda esa inteligencia basada
principalmente en algoritmos, lo cual exige un cambio de paradigma importante en cuanto también a la formación de talento y a lo que es la formación educacional del mundo entero. ¿Qué nos produce esto? Esta evolución tecnológica que estamos comentando con este posible paradigma disruptivo que ocurrirá con la web 3.0 y la llegada ya más madura de la inteligencia artificial, nos produce un llamado a la acción. ¿Cuál es este llamado? Que es necesario en este mundo digital procesar más información, más datos, y convertir esa información en conocimientos más profundos, y todo eso mucho más rápido que nunca. Es decir, ya no es solamente el Big Data, por llamarlo, a la gran cantidad de datos, sino procesar toda esa información, y el desafío mayor, convertir esa información en conocimiento, y el desafío exponencial a eso, hacerlo más rápido que nunca. Y esto, para poder hacerlo posible, requiere de nuevas tecnologías, pero también de talento, de un grupo de personas que sean curiosas, que sean hábiles para usar esas nuevas tecnologías. Y acá es donde vemos claramente la intersección entre tecnología y personas, o entre la tecnología y los talentos. Y para ello, lo que hace falta es, en todas las funciones de la empresa, pero en la función financiera que no escapa a eso, es formar equipos exitosos que cambien y que puedan procesar ese cambio en el momento oportuno. Todo lo que mencionaba recién sobre la descentralización del Internet no es un proceso que se puede cambiar de la noche a la mañana, es un proceso gradual, y eso implica un cambio cultural, y ese cambio cultural debe ser llevado con estos equipos exitosos que mencionaba recién. ¿Y por qué eso impacta mucho en el talento? Porque el cambio tecnológico es exponencial. O sea, está cambiando permanentemente todos los años de manera exponencial, cuadrática o mucho más que eso, pero tenemos un problema, que los seres humanos no lo somos. Los seres humanos tenemos cierta capacidad de poder procesar nuevas tecnologías y nuevos cambios, o cambios tecnológicos, pero hasta cierto punto. Y es ahí en donde entra el concepto de la maduración de la tecnología, que en realidad, por un lado, es maduración de la tecnología, pero por otro lado es también maduración del ser humano. Por ejemplo, algo que también vine a ver aquí y que vamos a hablar dentro de un ratito, el tema de blockchain. ¿Sí? O sea, el cambio tecnológico puede ser exponencial, pero se enfrenta al ser humano, que no lo es. Entonces, el punto de partida es hoy, o sea, fue ayer, es hoy y va a seguir siendo mañana, o sea, más antes que después o más temprano que tarde, y hace esto que sea necesario aprender, preguntar, comprender, tomar nuevos conocimientos, pensar un poco más allá de lo que hacemos en el día a día. Y esto requiere también de un cambio fundamental cultural muy, muy grande, porque estábamos acostumbrados a trabajar de una determinada manera, y como se conoce normalmente en las organizaciones, hacemos más de lo mismo, o hacemos siempre lo mismo, o cuando le preguntamos por qué hacemos tal cosa, porque siempre lo hicimos así. Bueno, ese porque siempre lo hicimos así no sirve más, hay que cambiarlo y pensar siempre un poco más allá con estos cambios que eh, están ocurriendo y están por venir. Hoy no hay fronteras, no hay jerarquías, no hay estructuras, ni tampoco hay buenas o malas ideas. Hay buenas y malas ideas, pero todas las ideas son importantes y son tenidas en cuenta. Entonces, todo lo que antes eran compartimientos estancos, silos, fronteras, mi terreno, tu terreno, eso ya desapareció en las organizaciones ágiles, en las organizaciones nativo-digitales. Eso no ocurre. Y es muy, muy tradicional de la función financiera ese trabajo por silos, en donde la función financiera tenía esa característica de ser como una estructura cerrada, en donde
se creaban los reportes y esos reportes salían a contrarreloj, trabajando bajo presión, y peor aún, normalmente no eran de las áreas mejor remuneradas en las organizaciones. Hoy esas fronteras han caído. La tecnología nos va a mostrar, o nos está mostrando y nos seguirá mostrando un nuevo cómo hacer las cosas, y después va a ser el colaborador, la persona, o sea, el ser humano, quien va a decidir por qué y para qué, ¿sí? O sea, eso es importante entenderlo también, porque de acá depende el buen uso o el mal uso de la tecnología, y esta cuestión también que abrió un debate muy, muy importante y significativo en los principales foros y universidades del mundo sobre la cuestión ética de la tecnología, ¿sí? La tecnología no tiene ética, la tecnología es agnóstica. Quien tiene la ética para poder, digamos, hacer una buena o mala aplicación son las personas o los seres humanos. Hasta acá un poco el contexto general de lo que viene pasando, muy resumido, y de los cambios de paradigma que ya han ocurrido y los que están por ocurrir. Ahora vamos a entrar un poquito en cuáles son las tecnologías que producen la transformación, sobre todo en lo que es el mundo digital. Básicamente son 7, si las pudiéramos individualizar, y que tienen que ver con, como dijimos antes, la nube, que la nube fue, digamos, el paradigma en el cual cambió la forma de almacenar la información, ¿sí? De manera mucho más ampliando enormemente o exponencialmente la capacidad de guardar información en nube, en este caso, lo cual dio una visión mucho más amplia de las posibilidades que se podía tener con esa gran cantidad de información. Lo mismo con la capacidad de almacenamiento de datos en la memoria de los computadores, toda esta cuestión de in-memory computing, que tiene que ver con esa capacidad de respuesta más rápida, dado que los datos están más comprimidos, y los requisitos de almacenamiento entonces se fueron reduciendo, y tanto para la nube como para la capacidad de memoria o a la capacidad cognitiva de las computadoras, que es el preámbulo de lo que mencionábamos antes, lo de la inteligencia artificial simulando el pensamiento humano, que son tecnologías que incluyen, digamos, el aprendizaje automático, procesamientos de lenguajes naturales, etc. Ellos sí, como decíamos antes, avanzan de manera exponencial, es decir, bajo la ley de Moore, ¿sí? O sea, siempre va a haber en cada año el doble o el triple de avance, al igual que los chips, digamos, fueron siendo cada vez más pequeños, pero con mayor capacidad de información y cada vez más baratos. Bueno, aquí ocurre lo mismo con este tipo de tecnologías. Todo el tema de el Advanced Analytics, que tiene que ver con un poco cómo estudiar los datos, cómo procesar esa cantidad de información que decíamos al principio y transformarla en conocimiento. Lo que le sigue al Analytics, que es la visualización, es decir, yo puedo hacer el mejor Analytics del mundo, pero si no lo tengo visible y de manera clara para toda la organización, es prácticamente como si no lo tuviera. Por lo tanto, hoy también tenemos muchas herramientas de visualización que van evolucionando a la par del Analytics. Todo el tema de robótica, que es la automatización de procesos, y eso en donde quizás en las áreas financieras más se ha utilizado por la estandarización de tareas, y en donde mayor o primer, si se quiere, implicancia tiene toda la cuestión de automatización de procesos por esa estandarización que mencionaba. Y finalmente blockchain. Blockchain lo dejé al final de manera adrede, digamos, porque es el libro mayor de contabilidad o mayor digital distribuido, en donde las transacciones se verifican, se almacenan de forma segura en una red a través de nodos distribuidos y conectados sin una autoridad de gobierno central. Y esto es un cambio de paradigma enorme. Y esto es justamente lo que estamos analizando aquí en estos 3 días, por la palabrita clave que mencionaba anteriormente, que es el tema de la descentralización. Aquí no ha habido
un mayor avance o menor avance en blockchain, no por una cuestión simplemente de la madurez de la tecnología, sino por cuestiones que tienen que ver con un cambio de paradigma fundamental, que es centralización sí o centralización no, y lo que se pierde, lo que se gana con las cuestiones de centralización o descentralización. Para todos aquellos que tengan interés en esto o que hayan visto algo, el paradigma de la web 3.0 es justamente la descentralización, que sea una Internet de los ciudadanos y no una Internet de las grandes empresas tecnológicas. Se imaginarán lo que eso puede causar como cuestiones de rechazo, lobbies, etcétera, de esas empresas para poder atrasar estos cambios todo como sea posible. Sin embargo, hay muchísimas universidades y muchísima gente trabajando en esto, y tarde o temprano yo creo que llegará, digamos, como una tecnología adaptada y adoptada de forma mucho más masiva. Ahora, el camino de las tecnologías y los negocios digitales no es nuevo, a pesar de que después de la pandemia todo el mundo habló de la tecnología y de las experiencias de compras virtuales y demás. Se inició prácticamente en 1995 con la digitalización de contenidos, software, la aparición de los portales y de los directorios, que se utilizaron básicamente para e-commerce y para la formación de marketplaces. Luego en el 2005 apareció toda la cuestión de la movilidad a través de las apps o las aplicaciones, las redes sociales y la mensajería, que ya empezó, si ustedes ven ese camino, a producir un grado de desintermediación, perdón, en una economía mucho más colaborativa, ¿sí? En donde ya la cuestión pasaba más por la conectividad entre los usuarios, mucho más allá de lo que es una transacción B2B, sino más bien de tipo comunitaria. Y en el 2015, las eficiencias mayores logradas por el Big Data, la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, la robótica, y ahora ya hablamos del Internet del valor y de la descentralización junto con blockchain. ¿Qué es esto? Es muy simple, pero a veces es un poco complicado de comprender conceptualmente. Internet nace y nos crea un paradigma nuevo de comunicación, de comercialización, etcétera, etcétera, de un montón de cosas. ¿Okay? Luego viene el Internet de las cosas, que es la conexión a través de la web, por intermedio de sensores, con las cosas, con los artefactos del hogar, con los automóviles, con lo que querramos, conectados de manera remota a través de estos sensores que permiten tomar información y medir data. Y ahora lo que viene con la descentralización y el blockchain es la Internet del valor. ¿Qué significa esto? Significa poder transmitir a través de Internet cuestiones de valor, como puede ser un contrato. ¿Sí? Esto del smart contract o el contrato inteligente se transmite y digamos, se firma y todo lo que hoy día se hace de manera física a través de la Internet, basado en estos algoritmos y descentralizado. Esto es lo que se conoce como Internet del valor y lo que ha evolucionado la Internet desde los comienzos hasta hoy. Ahora bien, con todo este impacto de la tecnología, las organizaciones se enfrentan y la función financiera como corazón de la organización mucho más, a un montón de desafíos, ¿sí? Que son, por un lado, las competencias técnicas o las competencias tecnológicas. Ahí es donde tenemos en la parte azul de la pantalla lo que decíamos, la nube, el desarrollo de softwares, el e-commerce, el Internet de las cosas, blockchain, etcétera. Es decir, todo lo que es el componente meramente tecnológico. Luego, la cuestión de las metodologías, en la parte celeste o azul claro de la pantalla. Todas estas metodologías agile, metodologías de diseño o design thinking, equipos localizados,
decir, cuestiones metodológicas para el manejo de los procesos y de la tecnología. Y por último, en la parte más naranja, la parte de transformación del negocio, con la estrategia digital, con la innovación abierta o con la innovación como servicio. Los tres componentes son importantes a la hora de definir una capacidad digital, ¿sí? De cualquier empresa o de cualquier organización. Y son importantes dentro de lo que es la empresa en su conjunto, como también la función específica de la que se trate. Por ejemplo, la función financiera. El error común es para las organizaciones, sobre todo no nativas, digitales, creer que con competencias tecnológicas estamos resolviendo o tenemos una capacidad digital. Es decir, por ejemplo, puedo incluir la nube en mi organización o puedo incluir el blockchain en mi organización y con eso ya soy digital. Error. Eso solamente me da una cierta capacidad a partir de el uso de una determinada tecnología, pero todavía estoy lejos de tener una capacidad digital. El otro error es tratar de decir que somos ágiles. Es algo que normalmente en mi trabajo escucho a diario en las organizaciones, decir somos ágiles o queremos ser ágiles, y aplicamos metodologías agile. La verdad que la metodología Agile debió haber existido siempre porque siempre debió trabajarse en equipo y debió trabajarse de manera eficiente. Pero independientemente del nombre que le querramos dar, con aplicar una metodología, si no tengo una tecnología que la soporte y no aplico correctamente esa metodología, con esa simple aplicación de una metodología de este tipo, no es que tenga una capacidad digital. Y el tercer error es transformar o creer que estoy transformando mi negocio a partir de delinear una estrategia digital o de considerarme un innovador o tener una innovación dentro de mis capacidades. Los tres de manera aislada son errores que normalmente las organizaciones cometen. ¿Cuál es la forma adecuada de poder tener esas capacidades digitales para competir en el mundo de hoy? Es las tres, digamos, cuestiones formuladas y funcionando de manera a modo de círculo virtuoso, es decir, las tres en conjunto. Tener la tecnología o tener la competencia tecnológica con metodologías ágiles de trabajo basada en objetivos y en eficiencia para poder transformar el negocio. No estamos diciendo aquí puede empezar por un lado, puede empezar por otro. Generalmente uno obviamente debe empezar por la estrategia, pero no sirve diseñar la mejor estrategia si no se tiene esa competencia tecnológica y esas metodologías. Y acá es muy importante para la función financiera, porque tradicionalmente la función de finanzas se ha caracterizado como una función, no lo digo yo, lo decían muchas veces las propias áreas de las otras áreas de las organizaciones, ineficiente, burocrática, de mucho papeleo, por la cantidad de reportes, etcétera, etcétera. Bueno, justamente la tecnología hoy permite que la función financiera sea eficiente, deje de ser burocrática, sea completamente diferente, dinámica, y esté a la altura del negocio o de la transformación del negocio, a punto tal que en la línea de sucesión que antes el CEO era generalmente de la dirección comercial, hoy vemos N cantidad de CFOs o directores financieros ascendiendo a posiciones de CEO en compañías de diversos sectores o de diversas industrias por la importancia justamente que tiene la función financiera. Ahora, toda esta transformación digital, como decíamos al principio, se basa en el aprovechamiento de las tecnologías exponenciales, en la aplicación de estas metodologías ágiles que mencionábamos recién, en las fuentes de innovación abiertas, en los nuevos modelos de negocio, pero al final del cuento o al final del camino, el eje central que está alrededor de todo eso son las personas.
son los colaboradores y son quienes llevan a cabo el día a día de la operación. Y acá quiero hacer una distinción que me permito hacer a título personal, discutiendo quizás a muchos grandes autores y con todo respeto, pero normalmente hemos escuchado durante mucho tiempo y hemos leído, de hecho, los que hemos estudiado e investigado sobre management y demás, habilidades blandas y habilidades hard, o hard y soft, o blandas y habilidades duras, ¿sí? De hecho, todavía muchos en recursos humanos o cazadores de talentos usan esa diferenciación. Y se decía que las habilidades blandas eran las personas, que era todo lo que tenía que ver con las competencias personales o de liderazgo, trabajo en equipo, etc. Yo creo que eso pudo haber funcionado para el paradigma anterior, pero para el paradigma actual, lo que antes era duro ahora es blando o semiblando, y lo que antes era blando ahora es duro. ¿A qué me refiero? Me refiero a que eh, lo más difícil de cambiar justamente en este tipo de cambio de paradigma muchas veces son las personas, porque requiere de un cambio cultural muy grande, de un cambio cultural que hace, digamos, el cambio de mindset como algo primordial o como algo fundamental, y tú tienes la necesidad de cambiar no a una persona, sino a cientos de personas o miles de personas, dependiendo del tamaño de la organización, a la vez. Entonces, no creo que esto sea tan blando, sino que es algo que, por lo menos en su proceso, es bastante hard, bastante complejo de conseguir por la dimensión y el impacto del cambio cultural que requiere, que es el entendimiento de la tecnología, por ejemplo, blockchain, qué significa, qué es, cómo se trabaja, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, qué es lo que está detrás de la tecnología. Las metodologías ágiles, como decíamos antes. Estoy o estamos como área financiera maduros para poder aplicar metodologías ágiles cuando por más de 20 o 30 años hemos hecho esto de una manera diferente. Bueno, esas son cosas que los nativos digitales ya resolvieron porque crecieron o nacieron, perdón, y crecen con un mindset completamente diferente. Y esto, por supuesto, impacta en la función financiera. Las tecnologías digitales pueden mejorar los procesos actuales, permitir reinventar, digamos, cómo la función de finanzas ofrece valor en todos sus roles. Y esto es importantísimo. No es el área burocrática que crea reportes, que cumple con las regulaciones. Es esa área, pero agrega valor en eso. No es que solamente se queda en el reporte y nada más. Y agrega valor en los negocios financieros, en la especialización, como puede ser la parte impositiva, en lo operacional, en las políticas y los procesos, en la organización y las personas y en los sistemas de información. Es decir, es el área de finanzas el corazón de la compañía como agregador de valor en cada una de las instancias necesarias en la que la vida de la compañía se desarrolla. Y como agregador de valor, estas tecnologías de las que estamos comentando, obviamente tienen un impacto potencial dentro de esas finanzas o por ejemplo, finanzas operativas, ¿no? Si habláramos de blockchain, mayor transparencia en todas las transacciones a través del libro mayor distribuido. Ok, dicho así, parece algo como que nadie podría estar en contra. Sin embargo, muchas veces esa transparencia no necesariamente es lo que se quiere, no porque nadie quiera hacer nada poco transparente, sino porque no te da la posibilidad de procesar o reprocesar tantos cambios, o si lo hace, queda expuesto, digamos, esa cantidad de procesos o reprocesos justamente por la transparencia. En temas de RPA, la reducción de mano de obra requerida por la mayor automatización, el rediseño de los roles de las personas con la aplicación de la robótica. Lo mismo sucede con
el tema de la computación cognitiva, bueno, el tema de la nube, que hoy día ya prácticamente es algo que todas las compañías tienen con mayor acceso a datos de manera más eficiente. En temas de negocios financieros, por ejemplo, blockchain mejora la calidad de la información disponible. En RPA tenemos análisis financieros automatizados, mayor amplitud de datos disponible para la toma de decisiones. En temas de inteligencia artificial, patrones descubiertos en datos financieros que me permiten hacer análisis descriptivos o prescriptivos, que luego más tarde lo vamos a ver. En temas de mayor capacidad de memoria, el procesamiento en tiempo real de datos perdón, transaccionales, con una única base de datos. Esto que estamos diciendo acá, que parece algo como, bueno, ok, un lindo relato, y que tal vez lo sea, imagínense la cantidad de Excel que estamos evitando a partir de todas estas nuevas tecnologías. Y de nuevo, el cambio cultural que eso implica para la función financiera, acostumbrada como decimos siempre, a trabajar con la única herramienta que no ha perdido moda, digamos, o no ha pasado de moda ni ha perdido uso, como es el Excel. ¿Sí? Entonces, el impacto es mayor. ¿Sí? Y lo mismo en finanzas especializadas, como puede ser en el caso de impuestos, la validación distribuida del blockchain, la minimización de los fraudes, la trazabilidad, el procesamiento de impuestos de forma automatizada cuando todos esos formularios estén o están estandarizados, la adaptación más rápida a las normas contables, la solución integrada en la contabilidad y en las transacciones, la reducción de errores por la automatización de controles mediante la utilización de estas nuevas tecnologías. Es decir, el impacto de estas tecnologías en la función financiera es enorme y es difícil muchas veces de asimilar, sobre todo por la falta de tiempo y por lo que decíamos al principio, donde el ser humano no crece o no tiene, mejor dicho, una capacidad de asimilación exponencial como es el producto del avance de las nuevas tecnologías. Entonces, así como hay 7 tecnologías que dan, digamos, el fundamento en lo digital, también hay 7 efectos actuales que producen en la fuerza laboral del área de finanzas. Por un lado, la tecnología está en todas partes, es decir, y acá es algo que muchas veces es un poco complicado comprender desde la visión del financiero. La tecnología está en todas partes de mi organización, de mi función financiera, pero también, y sobre todo más importante aún, de mis clientes y de mis proveedores. Entonces, no puedo quedar afuera de ese impacto y no puedo no entender ese impacto. Y ahora, en un rato más, les voy a comentar por qué y lo vamos a ver un poco más en detalle. El otro efecto es el tsunami de datos. Hoy hay datos o información, mejor dicho, un tsunami de datos de toda naturaleza, estructurados, no estructurados, no necesariamente esos datos convertidos en buena información, pero dependiendo del tipo de industria o sector y cuán o menos regulado esté, ese tsunami de datos que la tecnología trajo es inevitable. El efecto de la inteligencia artificial y de la robótica en nuestras vidas diarias, en nuestra quehacer cotidiano, nos reemplaza en algún punto, ¿sí? O, en la visión más catastrófica, nos reemplaza, en la visión más optimista, nos redefine los roles actuales y pasamos de ser quizás un ejecutor de un proceso determinado a ser un supervisor o un controlador de lo que hace la máquina sobre ese proceso estandarizado. Son trabajos vulnerables a la automatización, que era lo que decíamos recién, ya no lo hago yo, lo hace un robot o lo hace un software por mí, por eso me redefine el rol. También el efecto de la diversidad y el cambio generacional, esto es importantísimo y muchas veces pasado como un dato menor. En esta crisis de talento de conseguir buenos talentos,
tenemos este problema, que es el cambio generacional, cómo atraer a los chicos jóvenes a trabajar a las áreas de finanzas, típicamente aburridas, típicamente burocráticas, típicamente con exceso de carga de trabajo, que cómo hago para que esa tecnología me atraiga a estas personas que nacen ya con ese componente tecnológico incorporado. Carreras que ya no son más de 100 años de vida o de trabajar toda mi vida en una misma empresa, que es un poco lo que tiene que ver también con el cambio generacional, y la explosión del trabajo contingente que afecta directamente al área de finanzas. Hoy en día es muy posible poder tercerizar muchas funciones en la automatización que decíamos antes, pero también en esa automatización no necesariamente integrada dentro de la empresa, sino a través de un tercero. ¿A qué me refiero con esto? Softwares o empresas que tercerizan, por ejemplo, la contabilidad impositiva en una empresa que está radicada en la India y que te lo hace en tiempo real. Bueno, personas que no necesariamente están en la plantilla o en la planta de mi empresa, sino que son freelancers que trabajan de manera independiente y en los cuales tercerizo operaciones que antes tenía dentro de mi organización. Bueno, esos son efectos que hoy se están produciendo. Y obviamente esos efectos tienen un componente importante en cuanto a los skills requeridos, ¿sí? O las capacidades requeridas. Ese talento requiere de capacidades técnicas, como puede ser reporting de software, skills de analítica de datos, testeo, queries, modelado de datos y skill de negocio. O sea, tener una perspectiva macro del negocio de la compañía, conocimiento del negocio y del sector en donde se está trabajando, digamos, compromiso también con ese negocio, las mal llamadas o siempre llamadas soft skills de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, etcétera, y también temas de negociación. Hoy, si esto lo pudiéramos partir en dos, los skills técnicos son los que normalmente teníamos en las viejas áreas de finanzas. Tenías que saber de contabilidad, tenías que saber de reporting, tenías que saber las normas, las regulaciones y poco y nada de el negocio. Bueno, eso es inadmisible en el mundo de hoy para poder competir. Hoy tienes que saber tanto o más del negocio y tener habilidades de comunicación y de trabajo en equipo para poder implementar esas metodologías ágiles que mencionaba anteriormente, junto con estos skills técnicos que estábamos comentando. Esto es un poco el efecto de la tecnología dentro de la fuerza de trabajo en la función financiera. Ahora, hagamos un stop en la parte interna y vamos un poco a la parte externa y como decía antes, a esa importancia que muchas veces no vemos, que es el cliente y los proveedores. Tuvimos una pandemia, tuvimos una crisis, tenemos cambios, seguimos en crisis, no sabemos dónde va a terminar, pero si se quiere, en la función más de servicios financieros, ya no la función de finanzas, sino en la industria financiera, el cambio, por ejemplo, comenzó allá por 2015, cuando la innovación disruptiva de esta tecnología, de estas tecnologías que comentamos, irrumpió y cambió la forma en la que los servicios financieros estructuran, proveen y esos servicios son consumidos. O sea, cómo son estructurados, cómo son provistos y cómo son consumidos. Y alguien podrá decir, bueno, pero yo no estoy en la industria financiera, ¿esto a mí cómo me impacta? Te impacta de lleno, porque han cambiado la forma de asegurar los bienes, han cambiado la forma de otorgar los préstamos, han aparecido nuevos actores que otorgan préstamos, crowdfunding, todos vehículos nuevos que antes no existían, lo mismo para el tema de inversiones y para la infraestructura del mercado. Y esto comenzó con la revolución en el 2015, que dio origen al movimiento o el nacimiento de las fintech, y
Luego, ya para 5 o 6 años después, 5 años después, nos llega la cuestión de la pandemia. En la cuestión de la pandemia cambian los clientes, los comportamientos, los hábitos. Esto es una encuesta en Latinoamérica, donde la mayoría de los latinoamericanos no tiene una cuenta bancaria, el 60%, y hace que el efectivo físico fuera la principal forma de transacción, ¿sí? Sin embargo, en lo que refiere a servicios financieros, el 80% realizan transacciones o realizaban transacciones antes de la pandemia en una sucursal. Esas flechas blancas que ven ahí indican la columna de Panamá, para que se den una idea de cómo es el comportamiento en Panamá, que no varía mucho en cuanto a las transacciones en persona, las aplicaciones móviles, ATMs y sitio web, con el resto de los países de Latinoamérica comparado. Esto era antes de la pandemia. Después de la pandemia, la mayoría de los encuestados obviamente dijo que el servicio más importante que una institución podía ofrecer es la asistencia 24/7, ¿sí? Y las interacciones humanas a través de call center en algunos países son más importantes perdón, que en otros que están un poco más desarrollados. Y de nuevo, alguien podría decir, ¿qué tiene que ver esto con alguien que no está dentro de la industria financiera? Tiene que ver porque es el comportamiento del cliente. Si yo, cliente, demando de mi institución financiera una asistencia 24/7, voy a demandar de una institución de tendido eléctrico, de una institución telefónica o de una compañía telefónica o de una compañía de servicio de cable o de una compañía o de un laboratorio por una duda en un medicamento, también 24/7, ¿sí? Y eso trajo como cambio fundamental en las organizaciones en que las empresas dejaron o dejan poco a poco de ser empresas, como las veníamos conociendo hasta acá, para transformarse en proveedores de servicios, ¿sí? Esa franja naranja que ven allí en 2019 y 2023 es lo que es la empresa per se, ¿sí? Empresas con sectores comerciales tradicionales como manufactura, banca, seguros, cuidado de la salud, etc. Mientras que las barras azules o más oscuras son los proveedores de servicio que utilizan el tráfico digital como su elemento principal de negocio. Ejemplo, telecomunicaciones, servicios en la nube, contenidos, medios digitales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los proveedores de servicio han crecido de manera exponencial junto con la tecnología, no así las empresas tradicionales. Por lo tanto, allí hay un cambio en el modelo de negocio o en esa transformación de negocios que mostrábamos en alguna slide anterior y que ahora vamos a volver en un ratito más. Y junto con estas capacidades digitales, ¿qué es lo que se ha hecho fundamental para que estas capacidades digitales funcionen y sean exitosas? La importancia de los datos, ese tsunami de información que mencionábamos antes. Y ahí es donde entra el tema de lleno y fundamental del analytics, ¿sí? Por años, las industrias, los bancos, ni que hablar, las grandes compañías telefónicas, los operadores de contenidos o de cables, los medios, etcétera, han tenido una gran cantidad de datos totalmente desestructurados o no estructurados, sin saber qué hacer con ellos y sin conocer verdaderamente a su cliente. ¿Por qué? Porque los servicios los proveían de una determinada manera y hoy los tienen que proveer de otra forma porque el cliente ya tiene mayor información y entonces es importante conocer al cliente. Para poder conocer al cliente, yo puedo tener tres capas, digamos, de análisis o de analytics que son descriptivo, predictivo o prescriptivo. En el descriptivo, que es lo que normalmente todas las organizaciones hacen, están los tableros de comandos históricos, el análisis histórico de variaciones en las cuentas, los estados financieros históricos que me describen un estado de situación. Es decir, lo que decíamos siempre, la foto del momento. Esa foto que me sirvió por años para reporting, hoy ya no me sirve más que para reporting, ¿sí? Porque es lo que pide la regulación. Ahora,
Si yo quiero trabajar con el cliente de manera proactiva, lo que en realidad necesito es hacer primero y mínimamente predicciones, es decir, simulaciones ajustadas por riesgos, modelos de scoring, si fuera una entidad financiera o de crédito, presupuestos basados en estadística, prediciendo cómo va a ser o cómo podría ser el comportamiento del cliente. Y si fuera un paso más y tuviera más información o más tecnología, debiera ir hacia un analytics prescriptivo. Esto es, a través de inteligencia artificial, de machine learning y de optimización de reglas dinámicas a través de matemática, estadística, algoritmos y ciencia. Entonces, fíjense lo que hablábamos antes del cambio y del impacto de la tecnología en la función financiera. La función financiera tradicional describía. La función financiera actual debe ser proveedor de información, productor y proveedor de información para predecir y eventualmente para prescribir, lo cual luego le corresponde obviamente a la función comercial, pero el productor de la información o ese proveedor de la información normalmente nace en el área de finanzas. Y esto nos lleva a tratar de entender o tener una gestión de datos optimizada. ¿Qué significa esto? Significa que el negocio normalmente determina las cuestiones clave para responder a las exigencias del mercado, o sea, hace hipótesis de negocios. Pero necesita información para eso, para poder evaluar los resultados de las acciones que esas hipótesis van a traer en consecuencia. Todo ese análisis de información que va con la sintetización de la información, donde los analistas recogen los datos de fuentes y maneras diversas, estructuradas, no estructuradas. Los datos recogidos son modelados, analizados, en esto que hablábamos recién, predictivo y prescriptivo. Es hecho por la parte interna de la compañía, por el back office, ¿sí? En donde está datos per se y está también la función financiera. Y es así donde allí aparecen roles que en los últimos años han ganado importancia dentro de la construcción de talento, como es el arquitecto de datos, el ingeniero de datos, el administrador de datos, el modelador de datos y el analista de datos. En conjunto, ellos se llevan el 70% del tiempo invertido en la sintetización de la información con la que cuenta la compañía, mientras que el otro 30% restante pertenece al negocio, en hipótesis y en revisar la data que ha sido sintetizada para tomar acciones, ¿sí? Que son convertidas en un formato accionable por el negocio. Obviamente, hoy día esos formatos en su mayoría son Excel. Estoy recorriendo un montón de organizaciones de todo tipo y sector en donde ya abrumados de la cantidad de Excel, ya no saben ni la información que tienen. Bueno, pero no es solamente por la cantidad de planillas de Excel que manejan, sino por no tener una gestión de datos optimizada como la que estamos mostrando en pantalla en cuanto a las funciones y los roles de distintos roles necesarios. Y esto me lleva de nuevo a la hoja en donde decíamos tecnología, metodologías y transformación de negocio. Bueno, yo les dije, aplica a la organización, pero también aplica a una determinada función, como puede ser la función financiera. En algunas organizaciones me dicen, bueno, yo ya tengo un científico de datos, entonces ya hago analytics. No, con tener un científico de datos no me alcanza. Si yo no tengo un arquitecto de datos o un administrador de datos o una política adecuada de gestión de datos para poder recopilar la información. Muchas veces nos encontramos en empresas que ni siquiera tienen un diccionario de datos o una definición de datos que sea aceptada, conocida y trabajada por toda la organización en su conjunto. Entonces, el impacto en finanzas es muy grande. Y yo les comentaba al principio un poco esto del efecto Big Tech, ¿no? O sea, ¿qué tienen que ver las grandes tecnológicas en esta cuestión y cómo me impacta a mí en la cotidiana del área financiera?
La realidad tiene que ver por varios motivos. Un motivo por el avance tecnológico que comentábamos recién, por la rápida evolución que esto tiene, y porque, como muestra esta encuesta, este gráfico, fíjense, tradicionalmente en Estados Unidos, para los compradores digitales, los medios de pago tradicionales han sido las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, PayPal, alguna tarjeta de regalo o el efectivo, ¿sí? Con proporciones ahí bastante interesantes, como por ejemplo la tarjeta de crédito, el 61%. Sin embargo, desde la aparición de la tecnología con Apple Pay, Venmo, Google Pay, los conceptos de compre ahora y pague después, Buy Now, Pay Later, o Walmart Pay, bueno, Samsung Pay, todas estas formas de pago implican un 64% sumadas. Es decir, que es igual a la más preferida, que es la de tarjeta de crédito. Y acá obviamente hay una importancia en el cambio generacional. Entonces, de nuevo, ¿qué tiene que ver esto con mi empresa? Tiene que ver porque te están empezando a cambiar la forma de pago a través de instrumentos tecnológicos, como puede ser un Apple Pay o como puede ser más básico quizás un QR. ¿Ok? Y eso me trae aparejado un cambio en el proceso de contabilización, un cambio en el proceso de cobro, un cambio en la forma en la que ingresa el dinero en mi organización. Por lo tanto, lo que hacen las Big Tech no es ajeno a lo que a mí me pueda llegar a ocurrir si mis clientes después utilizan estos medios de pago. Y esto ha sido, por ejemplo, también el caso de Amazon en servicios financieros. Al aumentar la participación en la plataforma, Amazon lo que ha hecho es, por diversos mecanismos y por diversas formas, tratar de comprimir todo en su plataforma de manera tal de que el circuito financiero esté dentro de la plataforma. Amazon Pay, Amazon Cash, etcétera. En algunos les fue bien, en otros no tan bien, pero ese marketplace, la idea es cerrar no solamente con la venta de productos, sino también con el pago y el cobro de esos productos dentro de la plataforma. Y así hay varios ejemplos que Amazon ha traído, digamos, desde que comenzó, digamos, su reinado dentro de lo que es la forma de pago financiero. Amazon se convirtió en una billetera digital para sus clientes, una red de pago para los comerciantes, y ahí de nuevo, efecto en mi empresa, porque si la red de pago ahora pasa a través de Amazon, me cambia algunos procesos seguramente que yo tenga que hacer a lo interno. Y nada menor, el futuro de los pagos, según Amazon, es a través de análisis de imágenes para autentificación de usuarios, ¿sí? Lo que ya quizás todos tenemos o podemos disponer en cualquiera de nuestros celulares con el reconocimiento facial. Eso también me cambia la forma en la que mis clientes pagan o mis clientes consumen, y por tanto yo no puedo estar ajeno a ese efecto. En definitiva, para 2030, ¿qué se espera de estos grandes de la tecnología? Que sean proveedores y agregadores de servicios bancarios o fintech, con lo cual van a seguir incorporando más cantidad de servicios financieros, y eso obviamente tiene, como decíamos antes, efecto en la función financiera en su conjunto. Entonces, ¿cuáles son las tendencias en una economía móvil, global, conectada, de millones y millones de suscriptores, en donde el 4G lideró en 2018, pero ya hoy el 5G es una realidad en muchos países, inclusive de nuestra región? Tener una experiencia sin fricciones, eso es lo que quieren los clientes. Tener un onboarding con optimización de procesos desde el inicio de la relación, que sea simple, one click, 2 clic, 3 clic a lo sumo y no mucho más que eso. Basarse en servicios, soluciones y no necesariamente productos. Y esto me implica a mí como financiero entender esa transformación de negocio que mencionábamos al principio, cómo me adapto a ser un vendedor de servicios
más que un vendedor de producto. Exigen mayor interacción con propuestas a clientes que sean de valor en tiempo y forma, exigen mayor inteligencia en cada interacción, como hablábamos al principio con inteligencia artificial. El cliente exige ser conocido, quiero que me conozcan, que sepan quién soy y cuáles son mis preferencias, y eso se logra a través de la inteligencia artificial. Y la experiencia, la mejor experiencia de usuario, como decíamos antes, en móvil, en tabletas o en computadores o en portales o en lo que sea, si es posible, a 1 o 2 clics de distancia. Y esto, a su vez, se ve desde el lado también de los proveedores, modificado por un nuevo ecosistema financiero, en donde el cliente ya no tiene una institución financiera sola, sino tiene más de una, o puede tener más de una, en donde están las empresas de servicios públicos, están las fintech, están las big tech, están las entidades de gobierno, están los buró de crédito, están los proveedores de servicios. Es decir, ha cambiado ese ecosistema y se ha abierto a muchas más cantidad de empresas en donde ya hoy la comunicación se hace a través de APIs que deben estar alineados a los requisitos de la contraparte. Y ahí de nuevo, ¿qué tiene que ver mi empresa en esto? Tiene que ver porque si a mí me piden información a través de APIs, tengo que tener la tecnología para poder interactuar con mis colaboradores, alianzas, socios o proveedores a través de esa tecnología de APIs. ¿Sí? Hoy ya se habla de la utilización de tokens a través de la tecnología de blockchain en lugar de nombre, usuario y clave. En varios países los terceros deben registrar a su empresa y cumplir con los requisitos. Hay regulaciones de banca abierta, por ejemplo, en Brasil, en México, en camino en Chile también. Es decir, que esto va cambiando permanentemente y yo como empresa me debo adaptar para poder jugar en esos mercados. Y el otro efecto importante es el de la plataforma, el efecto multiplicador de red, que es un poco lo que viene como consecuencia de lo que mencionábamos antes de vendedor más de servicio que de producto. Hoy día la mayoría de los negocios digitales y exitosos son negocios de plataforma, en donde cada usuario adicional que yo tengo multiplica el valor potencial de la red por el número de otros usuarios existentes conectados a la red. Por ejemplo, si tengo 1000 usuarios, yo puedo llegar a tener 499.500 interacciones potenciales si cada uno de sus usuarios hablaran entre sí o hablaran entre ellos. Es decir, ya como decíamos antes, se derribaron todas las fronteras y en un negocio de plataforma, cuanto más usuario tengo, mayores posibilidades de transacciones voy a tener y mayores posibilidades de interacción voy a tener. Y ese negocio de plataforma justamente conecta a las personas y las empresas con un propósito común, que es compartir recursos comunes. Los participantes interactúan de maneras diversas con un potencial de crecimiento exponencial, como veíamos en la fórmula recién, y normalmente esos negocios de plataforma se componen de 4 lados. El lado 1, que son los usuarios, que pueden ser individuos o empresas. Y acá de nuevo el efecto sobre mi empresa, aunque no sea una empresa de servicios financieros. Yo puedo interactuar como cliente en una plataforma si estoy, por ejemplo, en el lado 1. Si estoy en el lado 2, son los anunciantes, las empresas. Yo puedo poner mi empresa a anunciar o publicitarme en esta plataforma o en cualquier plataforma. El lado 3, las aplicaciones que son los complementos. Un usuario puede ir a buscar a la plataforma un servicio financiero y puede terminar comprando un teléfono móvil en un negocio que está dentro de la plataforma. Entonces, es un complemento al negocio original. Y el lado 4, que son los socios, que son otras compañías u otras plataformas. Yo como empresa puedo ser socio de alguna otra empresa que actúe en esa plataforma y puedo tener entradas o puedo llegar con mis productos o mis servicios dentro de esa plataforma a miles y miles de usuarios. Entonces, de nuevo,
No es ajena la función financiera de cualquier empresa a estos cambios, porque al cambiar el modelo de negocio, cambia lo que yo después necesito internamente para poder estar, digamos, trabajando de manera efectiva con los procesos alineados. Y esto nos lleva a 10 tendencias principales que podríamos mencionar para el próximo año o para este año y el próximo año, que es el onboarding digital de una manera mucho más madura a raíz de la pandemia. Digamos, mi primer conexión con el cliente normalmente es un celular. Debo tener un onboarding digital simple y efectivo para poder trabajar, digamos, de manera ininterrumpida desde el inicio de la conversación. La innovación es impulsada por la inteligencia artificial en lo que es experiencia de usuario va a ser fundamental, es lo que decíamos al principio, sigue madurando, sigue evolucionando y cada día va a ser más importante dentro de la vida digital. El rápido auge del comercio social y la necesidad de nuevas capacidades de pago, un poco lo que mencionábamos con el ejemplo Amazon. Todo empezó con transferencias electrónicas, después llegó el QR y ahora la billetera electrónica a través del teléfono, con Apple Pay o lo que fuere. Bueno, van creando nuevas capacidades de pago para las cuales tengo que estar preparado. La transparencia y la velocidad en los pagos B2B aumentarán de forma sostenida. Esto es, todo lo que hemos visto hasta aquí con el QR, Apple Pay y demás, lo hemos visto para individuos, pero ahora se viene para empresas también. Pagos con QR ya prácticamente es un estándar. La omnicanalidad, que es muy importante, y es cómo puedo hacer que mi cliente pueda trabajar u operar por todos mis canales sin fricciones, ¿sí? Comenzar por un canal, una operación, y terminarla por otro canal sin fricción. Eso es un modelo que está cada vez más presente y que va a ser más necesario si se quiere, digamos, competir en el mundo actual. Los pagos instantáneos que empiezan a remodelar la transferencia del dinero. No quise entrar acá por cuestiones de tiempo con el tema de las cripto, pero es todo un tema que se podría desarrollar, si quieren, en otra oportunidad. La explosión del comercio electrónico a nivel de red, que es lo que mencionábamos recién, y la importancia de detectar, digamos, todo el tema de fraude cibernético y demás. El aumento del Buy Now, Pay Later para compras digitales, que es algo que empieza a crecer y que está tomando envergadura. Recientemente Mastercard empezó a implementarlo. Modelos de negocio de banca abierta que van a ir madurando, y esos modelos de negocio de banca abierta, a medida que la banca se abra, arrastra al resto de las empresas de otros sectores. Entonces, con todo este componente tecnológico, estos cambios de paradigma, la influencia en el talento, la capacidad, digamos, necesaria para poder procesar y digerir todos estos cambios, el modelo de negocios de plataforma y demás, se hace necesario un viaje de transformación. Y ese viaje, para todas las organizaciones y para la función financiera también, necesita contestar preguntas de distintos niveles o de distintos grados o estadios, que son sobre estrategia, sobre la gente, sobre los procesos, sobre los datos y sobre la tecnología. No digo en ese orden, pero casi. Fundamentalmente es qué estrategia, qué visión voy a tener como empresa, y en el caso de la función financiera, por ejemplo, mi visión sobre analytics, sobre los indicadores clave de rendimiento, sobre la innovación. Cómo yo me paro dentro del área de finanzas. Por supuesto, si la empresa va por la innovación a nivel estratégico en su más alto nivel, el área de finanzas debe responder de la misma manera. Muchas veces nos dicen, bueno, ok, pero yo quiero innovar, pero no tengo arriba el apoyo. Bueno, ese es un trabajo que hay que hacer para poder conseguir el apoyo más arriba para que la estrategia, digamos, esté alineada. Lo mismo ocurre después con la gente, con los procesos, con los datos y con la tecnología necesaria para poder, digamos, llevar de manera exitosa esta transformación. ¿Y qué necesito al final del día para hacer esto realidad? Alineamiento, foco y acción.
O sea, alineamiento, que es un poco el ejemplo que dábamos recién. Yo quiero innovar, pero necesito estar alineado o necesito conseguir el apoyo o el soporte de los niveles de decisión más arriba. O a la inversa, me han bajado la línea o la directriz de innovar y yo no quiero innovar o no me siento capacitado para innovar. Bueno, hay que trabajar en la alineación de esos objetivos estratégicos, foco en lo que quiero hacer desde el punto de vista de preparar la organización y el área de finanzas para este nuevo desafío, para este nuevo rumbo, no ir desesperadamente a buscar 50 tecnologías y aplicarlas todas juntas, no tiene sentido, es focalizar en la que realmente necesitamos para poder ir trabajando y construyendo un nuevo modelo de negocio y acción, generar, digamos, esa capacidad y la confianza para poder ejecutar el cambio de manera lógica para poder avanzar. Es decir, 3 grandes ingredientes que de nuevo parecen soft, pero no lo son. No es fácil lograr el alineamiento, no es fácil estar enfocados y no es fácil accionar si no estoy alineado y enfocado de manera concreta. Y en conclusión, lo que vamos a tener más adelante van a ser soluciones personalizadas, donde los clientes van a esperar esas soluciones personalizadas similares a las que reciben de las empresas Big Tech, otro efecto que tienen las Big Tech sobre nosotros, sobre las empresas, digamos, que no lo son, y muchas veces se cuenta con un montón de datos, pero no necesariamente esos datos están convertidos en información para la toma de decisiones con el debido conocimiento del cliente. Allí la palabra clave es solución, servicio, más que producto. Las empresas deberán centrar sus esfuerzos de personalización en creación de mensajes personalizados, no en, no en mensajes, sino en conversaciones. Normalmente lo que hacen es la creación de mensajes personalizados, pero eso pierde oportunidad de crear servicios o soluciones personalizadas. ¿Por qué? Esos mensajes lo que es el envío de un correo electrónico de manera masiva con una determinada promoción. Y una determinada promoción que no necesariamente les interesa a todos los clientes por igual. ¿Sí? Entonces, ahí se requiere ser bueno en la micropersonalización, que es acceder a muchos tipos de datos diferentes dentro de ese data lake que las organizaciones normalmente tienen, la capacidad de poner esos datos en uso o hacerlo, digamos, en información fiable de conocimiento del cliente y en mantener conversaciones y no mensajes. Es decir, conozco a mi cliente, conocimiento del cliente, de sus gustos, de sus preferencias, poder personalizar una oferta de valor, que es lo que mencionábamos anteriormente, se hace desde el punto de vista de los datos con los modelos prescriptivos o proscriptivos que comentábamos anteriormente. Así que eso es a grandes rasgos, sé que quizás fui muy rápido con muchas cosas, pero bueno, no quería dejar de comentar ninguna. Y bueno, abierto a preguntas que tengan con todo gusto. Gracias, Claudio. En realidad un tema tan amplio y con tanta información y has hecho una síntesis fenomenal. Y como mencionaste, siempre quedan otros temas un poco más profundos como blockchain y cybercurrency. Mira, tenemos varias preguntas. Vamos a ver si correspondemos 2 o 3 en ánimos del tiempo. Se me quedan varios términos que de manera recurrente utilizaste: transformación digital, transformation of business, metodologías ágiles. Una manera bastante práctica, si un líder de una empresa quisiera iniciar este proceso de transformación digital, siendo bastante pragmáticos. Esto se hace, contrata a un gerente de tecnología, a un asesor. A ver si nos das un escenario bastante general para que nuestra audiencia se lleve una idea en donde muchos a lo mejor salen de esta sesión en donde la transformación digital
es necesaria, probablemente la estamos haciendo, probablemente tenemos que ampliar su espectro de acción. ¿Cuáles serían 3 pasos iniciales para que un gerente, un CEO, un líder de una organización o mejore lo que él puede llamar transformación digital? A lo mejor después de tu presentación ve que está un poquito lejos de transformar la organización, pero a ver cuáles sean los primeros pasos para entonces por lo menos iniciar el camino a este término tan amplio como es transformación digital. Ok, bueno, lo primero que tienen que hacer es contratarme a mí. No, mentira, es una broma. No, yo creo que primero, y viene muy bien tu pregunta, yo le sacaría el mote de transformación digital. Por años se ha usado el tema de transformación digital, pero yo creo que el tema es la transformación. Lo digital es un accesorio no menor, pero es una condición hoy que prácticamente es un must, o sea, no hay forma de no estar dentro de lo que es el negocio sin ser digital, ¿sí? Al principio, cuando se comenzó a hablar de la revolución digital y demás y las tecnologías, se habló de transformación digital, pero yo preferiría llevarlo más a un concepto de transformación. Y en ese viaje diría que lo principal es establecer una adecuada visión y misión de la empresa. Y todo empieza por lo estratégico, que muchas veces lo dejamos relegado a un segundo o un tercer plano porque creemos que es algo que sabemos hacer o que siempre lo hemos hecho y por lo tanto no tenemos que cuestionarlo. Bueno, ese es un gran error que normalmente se comete. Hoy estamos ante un mundo diferente de negocios, un mundo diferente en general, pero un mundo de negocios diferente que cambia permanentemente con acontecimientos que son muchas veces locales, pero la mayoría de las veces globales. Hoy tuvimos una pandemia, tenemos una guerra que no sabemos en qué termina, y tenemos inflación y está todo el mundo luchando contra la inflación. Entonces, ¿cómo me adapto o cómo puedo transformarme dentro de esos cambios continuos? Segundo, una vez definida la estrategia, es evaluar en dónde voy a jugar y cómo voy a hacer para jugar en ese segmento o ese terreno que defino para ganar, cómo voy a ganar. Y ahí es donde aparecen las capacidades tecnológicas, las capacidades operativas y las capacidades de la gente. Y en tercer lugar, sí sería rodearme de la mejor gente para poder llevarlo a cabo, pero con esa pequeña receta que dábamos al final, que no es menor y que muchas veces se da por sobreentendida, pero no es tal, como ser el tema del alineamiento, el foco y la acción concreta. Yo creo que pasa más por cuestiones de decisión y por cuestiones de liderazgo, pero con una visión bien definida al principio, perdón, que por una contratación específica de un gerente de tecnología. Normalmente quienes y esto es muy bueno el ejemplo porque esto en la industria financiera, que es donde yo más contacto tengo, ha sucedido una discusión que con el tiempo se ha apagado, pero que era que los bancos se iban a convertir en empresas tecnológicas y que por eso necesitaban traer a los CEOs o a los Googles o Apples o lo que sea a trabajar en servicios financieros porque iban a ser empresas tecnológicas. Y eso con el tiempo se vio que no era así y no fue tan así, porque hay un rational o un fundamental, digamos, del negocio financiero que tiene que ver con el otorgamiento de créditos, que tiene que ver con los riesgos, que tiene que ver con las regulaciones, que los tecnológicos no necesariamente estaban 100% disponibles para atender o entender, ¿sí? Entonces, no siempre traer un buen tecnológico me va a solucionar el camino. Primero la ambición, segundo la decisión y tercero, digamos, sí el complemento de la gente y la tecnología necesaria. Gracias, Claudio. Por ánimos de tiempo, una última pregunta y
hablando de transformación y ya has afinado un poquito al sector financiero, y hay una pregunta en esa línea en donde preguntan qué tecnología crees que presenta las mayores oportunidades de generación de valor en el área de banca y finanzas. Y recuerdo en una de tus filminas ya hablabas de las formas de pago, como cuando aglomeras los Apple Pay, los Google Pay, estamos hablando de un 70 y tanto % que equipara el pago vía credit cards, los pagos instantáneos. De repente complementar un poquito en esa línea en el sector financiero. ¿Qué tecnologías son las que más van a apoyar el norte de la banca y finanzas? Las ya utilizadas y quizás un poco más maduras tienen que ver con todo lo que es medios de pago, desde los códigos QR hasta esto que mencionábamos de Apple Pay y demás. La que se viene, o las que se vienen, digamos, que creo que son las más importantes y la que van a provocar mayores cambios también, en mi opinión, son dos: inteligencia artificial y blockchain. Inteligencia artificial en el aspecto comercial para poder personalizar ofertas de valor agregado a los clientes, personalizar y micropersonalizar, y blockchain porque cambia la forma, como decíamos antes, de centralizado a descentralizado, y de hecho ya hay varios casos de uso, como por ejemplo el tema del Know Your Customer compartido entre varias instituciones financieras a través de una red de blockchain, de manera tal de poder hacer mejor la experiencia del cliente en el proceso de onboarding, y hay otros casos de uso más que con el tiempo van a ir tomando forma. Y bueno, y ni que hablar el tema de los pagos digitales a través de monedas digitales o los CBDC o monedas de los digitales de los bancos centrales. Fabuloso. Claudio, te agradecemos por una sesión sumamente enriquecedora. La verdad que, como mencioné anteriormente, has hecho algo espectacular en sintetizar tantos temas que tienen que ver con este tema de transformación, pero creo que quedamos con algunas interrogantes que vamos a corresponder y a lo mejor algunas necesidades en nuestras empresas, y a lo mejor sí vas a recibir algunas llamadas de miembros No hay problema, muchas para gracias. no quedarnos Ahí, atrás. ahí quedan mis datos de contacto y para lo que necesiten con todo gusto. Trabajo en Panamá, he vivido en Panamá un tiempo y trabajo en Panamá desde el año 2005, así que es mi segunda casa y es un placer poder estar con ustedes. Fabuloso, Claudio. Es un lujo que contemos con personas con tu experiencia y talento. En nombre del Comité de Finanzas de AmCham y de toda la asociación, gracias por tu tiempo y tu gentileza. Y esperamos contar con tu presencia futura, una invitación para seguir elaborando. Y espero que a los socios y miembros de AmCham y del comité esto haya sido de valor a sus gestiones diarias. Gracias nuevamente y que tengan un excelente día. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.